Hay que recordar que nosotros nos abastecemos de el agua del río Colorado, principalmente Baja California, y, eh, y esa fuente se origina en las montañas rocallosas, allá en Utah, en Wyoming, en Colorado. Entonces allá, si la capa de nieve no es suficientemente alta, entonces hay una repercusión inmediata de reducción también en los escurrimientos que se presentan en la primavera, y por tanto pues una reducción también en los niveles que se almacenan en las presas, particularmente la presa Hoover, que es la que nos envía el agua por cuestión de tratado. La presa Hoover nos envía a México por tratado 1.850 millones de metros cúbicos al año en condiciones normales. Pero esas condiciones normales, pues como vamos a estar hablando de esto, ya no son precisamente tan normales, ¿no? Hay variaciones ya importantes. El boletín de prensa de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de la semana pasada, de principios de la semana pasada, fue en el sentido de que, de acuerdo a las estimaciones, a los pronósticos del modelo de 24 meses, que se corre para saber si al 1 de enero del siguiente año los niveles de la presa van a estar en los niveles críticos, y ese nivel crítico es 1.075 pies sobre el nivel medio del mar en la presa Hoover, en el lago Mead, ¿no?, que está allá en la frontera de Arizona con Nevada. Pues arrojó que en efecto van a estar por abajo de ese nivel, ¿no? De hecho andan ahorita ya por abajo de ese nivel, y cada agosto, en agosto de cada año se establece ese valor, ¿no?, para que luego entonces se anuncie si va a haber reducciones o se detone el nivel de reducciones para todos los usuarios de la cuenca, no únicamente para México, también desde luego para los usuarios de la cuenca en Estados Unidos, ¿no? Arizona, Nevada, California, Wyoming, Utah, Nuevo México, pues bueno, son siete usuarios de la Unión Americana. Son entonces, en este sentido, al estar por debajo de los 1.075 pies sobre el nivel del mar, se detona el primer nivel de reducciones. El primer nivel de reducciones para el caso de México es del orden de 62 millones de metros cúbicos. Pero también hay otro plan binacional de contingencia establecido también en el Acta 323, que ese es otra tablita, ¿no?, en donde entra otro concepto que se llama ahorros, y que son ahorros voluntarios, pero que de alguna manera pues están siendo muy obligados a que se hagan, ¿no? Y para el caso de México, ese nivel de ahorros, cuando la presa está en 1.075, pues son 37 millones de metros cúbicos a los que está comprometido México. Eso es lo que nos suman los 99 millones. Y los 99 millones, únicamente para que tengas una referencia así para el público en general, pues es el consumo promedio de toda la ciudad de Mexicali en un año, ¿no? Una ciudad de 1 millón de habitantes, ¿no? O, hablando en otros términos comparativos, el agua que alcanza para regar en el Valle de Mexicali, en cualquier valle agrícola, 10,000 hectáreas. Eso nada más para tener una referencia, digamos, en cuanto a la magnitud del volumen. Hay que recordar también que el año pasado entró y se detonó el primer nivel de ahorros ya. Ahorita estamos hablando del segundo nivel de ahorros, ¿sí? El primer nivel de ahorros empieza en los 1.090 pies o abajo, y eso se llegó así el año pasado. Entonces el año pasado ya hubo una reducción de ahorros o por ahorros de 51 millones de metros cúbicos. Bueno, entonces ya estamos un poquito entrados en esta materia de una tendencia a la baja, una tendencia que se observa desde hace más de 22 años, ¿sí? Desde 1999 hay, de acuerdo a los, digamos, a la curva de oferta histórica a nivel de cuenca, se observa un dramático baje o reducción, a una tendencia negativa, y que así continuará. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué se podría hacer? Bueno, si bien es cierto que estas reducciones, una vez que entran a México, que entran en operación en México, no
implican reducciones directas en las zonas urbanas, es decir, no se afectará el uso público urbano ni el doméstico, pues sí nos pone los focos, ya no diría yo en amarillo, pero sí en rojo. ¿Sí? En donde sí hay una reducción directa, donde debe haber una reducción directa, de donde se debe deducir esa agua, es en los otros usos que no son tan prioritarios y que lo marca la Ley de Aguas Nacionales. El orden de prelación es el número 1 para lo público urbano doméstico, y más abajo, en el cuarto, tercero, está el sector agropecuario, por ejemplo, ¿no? Que por cierto es el que más consume agua en toda la cuenca, no únicamente en México. En el lado mexicano consume el 86% de la disponibilidad total, 86%. Entonces, obviamente es ahí donde se tendrán que tomar las medidas adecuadas en cuanto a de qué manera utilizar mejor el agua que va a estar disponible, que es menor, ¿sí? Posiblemente reducción de superficies o reducción de volúmenes que consumen mucha agua, por ejemplo la alfalfa, por ejemplo otros, ¿no? Pero otros cultivos que tienen un alto consumo de agua. Entonces va a tener que haber una reestructuración ordenada de la cédula de cultivos. Y digo ahí porque es ahí donde va inmediatamente el recorte, ¿no? o la disminución, tanto por concepto de ahorro, por concepto de reducción, de acuerdo al acta. Y en las ciudades, pues tenemos que poner especial atención, porque como esta tendencia es así ya, y es una tendencia de largo plazo, así lo indican los estudios, esa curva de reducción de humedades que empezó en el 99 se va a extender en varios años, ¿sí? Y sin embargo la curva de la demanda sigue creciendo, ya se cruzaron esas dos curvas, ¿sí? La curva de la demanda de agua sí crece, es decir, es hacia arriba, y la de la oferta es hacia abajo. Eso nos tiene que poner atención a los tomadores de decisiones en el sector agua, en todos los sectores. En el del campo ya te lo dije, y seguramente habrá que hacer ajustes importantes este mismo año. Y en las ciudades hay que poner particular atención, porque aunque esté garantizado, hay que recordar que la cantidad que, por ejemplo, para la zona costa, para Tijuana, particularmente Tijuana y Rosarito, que son las ciudades sedientas del estado, últimamente se han estado abasteciendo de los excedentes operativos del distrito de riego del Valle de Mexicali. Es decir, ellos tienen, en Tijuana se tiene una dotación por derechos de 80 millones de metros cúbicos, de la mesa arenosa de San Luis, y además tiene otras fuentes de abastecimiento local de sus pozos. Pero de cualquier manera hay un déficit que tiene que cubrir, porque no les llueve tampoco por allá, porque sus presas están también en bajo nivel, déficit que tiene que cubrir con agua del Río Colorado, agua del Valle de Mexicali concretamente. Entonces, a la hora que vaya a haber reducciones acá en el Valle de Mexicali, y que ya las va a haber, pues seguramente va a haber una presión más alta en Tijuana. Entonces, ahí es necesario poner especial atención. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en las ciudades, particularmente las de la zona costa, que tienen esta condición este mismo año o el siguiente? Pues, primero que nada, buscar modificar las formas de consumo, ¿no? Es necesario buscar que la población, que los sectores productivos implementen una serie de medidas tendientes a reducir su demanda, reducir el consumo. Tijuana tiene un consumo por habitante por día del orden de 163 litros por habitante por día. Es un dato promedio, ¿no? Y ese se tiene que bajar, ¿sí? Y desde luego se tiene que bajar porque simple y sencillamente no hay más agua.
antes de llegar a las medidas extremas, pues que ustedes ya han sufrido en la zona costa, como son los tandeos, como son las reducciones, etcétera, ¿no? También, desde luego, hay que ver eso, ¿no? Y eso es algo que tiene que entrar ya de manera urgente, a que los organismos operadores locales y estatales y federales busquen a través de diferentes incentivos regulatorios, de mercado, es decir, a través de las tarifas y de apoyos también institucionales, que el consumo se reduzca. Y por otro lado, también se puede buscar, y estoy hablando con Tijuana porque es la que más consume y la que tiene ese déficit amplio, no es la misma situación que en Mexicali, ¿no? Ensenada también tiene sus problemas, ¿no? Tendría que buscarse aprovechar de mejor manera las aguas residuales tratadas. En Tijuana hay un bajo índice de aprovechamiento de agua residual tratada. Se le da un tratamiento prácticamente a toda el agua residual que se genera en la ciudad, pero se limpia y gran parte de ese volumen va a dar al río Tijuana, que luego cruza la frontera hacia Estados Unidos, o al Océano Pacífico. Y se tiene que buscar la manera de aprovechar esos volúmenes de agua residual tratada. Eso es por lo menos dos medidas que no implican impactos económicos fuertes ni tampoco impactos ambientales, comparado con lo que sí podría generar una planta desalinizadora, ¿no? Que es, en algún momento se tendrá que llegar a ese punto, pero esa es una medida todavía más contraproducente, porque es contaminante, porque es muy cara, porque consume muchísima energía y porque además está ampliamente criticada a nivel mundial y a nivel del sur de California inclusive. Entonces son una serie de medidas que se tienen que tomar, desde luego aplicar la ley, desde luego medir mejor el agua que se consume a nivel de micromedición y también de exigir al sector industrial comercial que reutilice sus aguas residuales tratadas para de diferentes maneras buscar que ese consumo se baje. Y lo mismo se tendrá que hacer después en Ensenada, en Tecate y eventualmente en Mexicali, aunque parezca que aquí las fuentes son inagotables, es ya muy cercana a ese tiempo de que el agua nos sobra. Eso no es cierto, ¿no? Y tan no es cierto que pues ya tenemos una reducción, ya hay exigencias de ahorro y esto seguramente va a continuar en los próximos años.